muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy, fíjense que tengo a una invitada muy especial, Tania Morales. ¿Cómo estás, Tania? Gracias por aceptar la invitación. Hola Claudia, muy bien, muy contenta de estar por aquí con ustedes y con muchas ganas de saludarles. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que son todos los retos que lleva una situación especial, ¿no? Que vamos a trabajar el día de hoy, que son las infancias trans. Entonces, pues como siempre comenzamos con un poema alusivo al tema, hoy quiero leer este poema. Niñez prestada, niñez robada, niñez vivida de golpe, creciendo a ciegas, buscando la luz en el túnel, llorando caramelos y lamentos de azúcar, queriendo escapar de ese amor espinoso, sin entender por qué un minuto es sol y al siguiente bruma, sin comprender por qué hay amor y llanto, el motivo por el cual el cariño se transforma en pantano, queriendo huir de ese viento huracanado, pero las alas pesan tanto al extenderlas que donde debería haber plumas hay cadenas, porque esa sensación de libertad es como sentirse preso, y aunque se madure, en el fondo sigue la niñez. Niñez perdida, niñez robada, eres un sueño, un pensamiento, un suspiro que se duerme en la noche. Adiós, querida niñez. Ay, qué bonito y de verdad qué coincidente con a veces la sensación de algunas personas que pues por desgracia no están pudiendo vivir su niñez como tendrían que hacerlo por los prejuicios externos acerca de su experiencia de vida. Wow. Pues definitivamente, y bueno, Tania, yo sé que tú tienes también, además de esta parte académica de tu preparación, pues una vivencia especial, ¿no? Que tiene que ver, con por qué es que a ti te interesó trabajar precisamente en estas situaciones de servicio para las infancias trans, para las familias también, que creo que esto es muy, muy valioso, el acompañamiento que se brinde desde distintas asociaciones. Y ya nos irás platicando tú a lo largo de este conversatorio. Pues bueno, Tania Morales es abogada, historiadora del arte y activista. Es consejera de la Red por la Igualdad de Género, Redige y presidenta de la Asamblea Consultiva del COPRED, fundadora y directora de la Asociación para las Infancias Transgénero, AC. Y pues bueno, un poquito hablando de este tema, sabemos, Tania, que la niñez que se sale de la norma heteropatriarcal, pues sigue siendo el sujeto de estudio y a veces es también patologizada todavía, ¿no? Cuando en realidad somos nosotros como personas adultas quienes tendríamos más bien que ser el sujeto de estudio, ¿no? ¿Qué está sucediendo ante estas situaciones? ¿Por qué nos cuesta todavía como sociedad tanto trabajo hablar de las infancias trans? Pues porque lo desconocemos y a veces las personas adultas pensamos que lo sabemos todo, que tenemos idea de todo. Fue mi caso. Como bien decías, lo que me movió a trabajar en lo que trabajo es que es mi hijo trans. Y pues en mi caso también pues inicialmente hubo un gran desconocimiento de la experiencia de vida trans y porque pues yo no la vivo, ¿no? Para mí, si dicen o si decían, yo escuchaba antes decir que pues se nacía mujer o se nacía hombre, pues para mí era algo que hacía sentido, porque esa es mi experiencia de vida, no es que haya nacido mujer, es que siempre me he identificado como una mujer o he vivido como una mujer y el hecho de que pueda existir la otra parte, la que no es así, la vivencia que no coincide con el género impuesto, pues era algo que yo no sabía que existía porque no era mi experiencia de vida.
Entonces, me parece que el tema es el gran desconocimiento que hubo por mucho tiempo y la falta de escucha hacia las personas trans. Es decir, el querer explicar cuál era la vivencia de otras personas, de las personas trans, en voz de las personas que no vivimos esa experiencia en un género distinto al impuesto. Entonces, pues creo que es eso, ¿no? Básicamente el desconocimiento de la experiencia de vida y con ello, pues una serie de mitos que vienen alrededor de esta experiencia de vida y que pensamos que como personas adultas sabemos lo que sienten, piensan las personas más pequeñas, ¿no? De edad, no de, porque sean menos personas, sino porque tienen menos edad y pensamos que justamente no son personas completas, que no saben lo que quieren, que no saben quiénes son. Pero bueno, yo creo que la posibilidad es escucharles, verles directamente. El día que conocemos a una infancia trans, nos damos cuenta claramente que saben quiénes son, que saben qué es lo que quieren y que además no hay ninguna duda acerca de eso, ni en su propia experiencia y después de cuando les conoces, pues no nos quedan dudas tampoco. Claro. Tania, yo creo que ese es uno de los retos más importantes, ¿no? La cuestión de ser escuchadas las personas, sobre todo cuando estamos en un mundo de adultocentrismo, para empezar, ¿no? Desde ahí, que no escuchamos a la niñez. Y todavía más allá, yo me recuerdo de algunos de los acompañamientos que he realizado, ¿no? Y el impacto que genera a nivel familiar, el, el conocer, porque de primera instancia puede generar un impacto, un shock, ¿no? Hacia la familia, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta que la niñez está viviendo, las infancias trans están viviendo situaciones de revolución interna, de también no sentir ese eco. Recuerdo mucho el comentario de, de, un, de una persona que acudió conmigo y que me decía, lo que pasa es que mi familia quiere que yo entre en su mundo. Y cuando yo empecé como a revisar un poco los protocolos de atención, decía, es que inclusive la parte del protocolo que nosotros realizamos, ¿no? De acompañamiento, también va delimitando y marcando. Y cuando tú dices, a ver, voy a dejar un poquito de lado esto y quiero entrar a tu mundo, invítame a tu mundo, quiero escucharte, quiero conocer tu mundo, quiero descubrir tu mundo, ¿sí? Empieza a ver esta cuestión de empatía y de poder lograr muchas veces porque a veces se generaliza, ¿no? Lo que pasa dentro del consultorio se generaliza fuera y viceversa. Entonces, también llegan con estas reservas y es muy interesante ver cómo cuando tú dices, a ver, invítame a tu mundo y vamos a tu familia a invitarla también a tu mundo a que te logren escuchar. Ese es uno de los puntos de los que acabas de hablar que me parecen básicos, la actitud de la apertura que puedan tener las familias a esta escucha. ¿Cómo les va con este tema a ustedes dentro de la asociación? Pues mira, yo la verdad es que soy muy empática con las familias también. O sea, para empezar, pues si trabajamos en favor de las niñas, niños, niñas y adolescentes trans. O sea, ese es nuestro punto, nuestro objetivo, es trabajar por sus derechos, trabajar por sus vidas vivibles, por acompañarles. Ahora, lo hacemos a través de acompañar a las familias y yo, por supuesto, pues soy mamá de una persona trans y yo sé perfectamente estas etapas de duda, de miedos, de reservas que pasan las familias, no todas, o no de igual manera todas las familias. Hay quienes se quedan un poquito más en alguna de estas etapas, pero pues yo trabajo muy empáticamente porque sé perfectamente como estos estados que tienen y creo que con este mismo ánimo de así de escucha con las niñas trans, pues también es un ánimo de escucha con las familias. A veces las familias lo único que necesitan es la certeza de que están haciendo lo correcto. Como sociedad, muchas veces las familias pasan
estas preguntas sociales o estas increpancias sociales, ¿no? ¿Estás segura de que lo que estás haciendo es correcto? ¿Qué tal que te equivocas? ¿Qué tal que después se arrepiente? O incluso las preguntas que hacen sobre a las familias, ¿no? Como, es que en realidad tú siempre quisiste un niño o tú siempre quisiste una niña. Es como voltear a ver a las familias y entonces buscar una causa de por qué la niña o el niño o la niña es trans. Y a veces la sociedad lo busca en la familia y las familias se sienten no solo vigiladas, sino probablemente responsables de que hicieron algo o dejaron de hacer algo para que sus hijas y hijos sean como son. Y bueno, cuando yo escucho esta parte, lo que les trato de compartir es que ni existe un gen trans, ni es que con tu mayor deseo hayas vuelto a tu hija o tu hijo distinta o distinto, que no hay nada que las familias podamos hacer, pero tampoco dejado de hacer, o sea, no podemos ni hacer ni dejar de hacer nada para cambiar el género de nuestras hijas o hijos, hijes, ¿no? No es nuestra responsabilidad, pero además no es que esté mal. Lo que está, la responsabilidad que sí tenemos las familias, pues es defender a nuestros hijos, acompañarles, representarles frente a las instituciones, frente a las escuelas, etcétera. Eso es lo que sí debemos hacer. Yo alguna vez he escuchado un par de familias que me dicen que acudieron con quienes pensaban que eran las personas que les iban a decir qué hacer. En este caso, pues personas especialistas en salud mental. Y o sea, la mayoría de las familias hoy tienen una buena guía con especialistas de la salud mental, pero como alrededor de 2 o 3 familias me han platicado que en su punto, su experiencia de vida, hubo alguna persona que les decía, aléjales los juguetes, ¿no? Tales, o escóndeles la ropa, o como si hubiera una forma de modificar ese camino que ya nos están diciendo que en realidad no es un camino, sino es su experiencia de vida, como si hubiera una forma de modificar esa experiencia de vida hacia otro lugar. Y pues estas familias lo que me han compartido es pues ni esconder los juguetes, ni esconderles la ropa, ni meterles a un deporte, nada de eso modificó que mi hija o mi hijo me siga diciendo que este es su género. Y pues sí, pues, lo que sabemos hoy es que no hay mejor cosa que acompañarles, escucharles y de nueva cuenta es una gran oportunidad para las familias no armar de nueva cuenta una idea sobre el género de nuestras hijas o hijos, ¿no? Porque a veces también me ha pasado a algunas familias que dicen, bueno, ok, entonces tengo una niña y no un niño. Ok, entonces, pues que se meta al ballet, vamos a comprarle vestidos rosas, seguramente le gustan los niños. O sea, es de nueva cuenta de crear toda una historia alrededor de la experiencia de género que es posible que no sea así. Es decir, podemos estar frente a una niña trans que ni le gusta el rosa, ni le gustan los vestidos, ni le gustan los niños, que le gusten las niñas, ¿no? O sea, todas estas cosas. Y pues es muy interesante ver la evolución de la propia familia o de las propias familias, cómo incluso en su día a día se van liberando ellas y ellos mismos de estas ideas sobre el género, ¿no? Claro. Bueno, pues es que definitivamente hay instaurada, ¿no? Toda esta visión de cómo hemos sido también socializados y cómo de cierta forma ha influido en este sesgo que podemos llegar a tener, ¿no? Creo que también algo muy valioso que acabas de mencionar es esta parte de las escuelas, porque influye mucho. Yo veo como papás, mamás, van y buscan apoyo muchas veces en las escuelas y lo que encuentran es como reforzarles nuevamente la idea de, no le vamos a llamar como viene en el acta de nacimiento su nombre y no puede utilizar este uniforme distinto a cómo se maneja en la institución. Y incluso, pues vemos cómo empieza a ver como estigmatizar donde pues las infancias trans sufren de muchas violencias. No sé si también nos pudieras como un poco ampliar
cómo se vive toda esta situación desde las escuelas y como abogada también, qué derechos tienen las infancias trans en estos sistemas educativos. Sí, fíjate que es muy, muy interesante lo que hemos vivido cerca de las escuelas. Es que, bueno, para empezar, no hay un lineamiento claro por parte de la Secretaría de Educación Pública sobre la obligatoriedad de las escuelas de reconocer la identidad de género de las personas trans. Y como no hay este lineamiento, muchas escuelas piensan que como no es obligatorio, pueden decidir si respetan o no respetan la identidad de género de la personita trans. Y una escuela que quizá eh, investiga más sobre el tema, pues se da cuenta que no solo es positivo para la infancia trans, sino es obligatorio para la escuela reconocer la identidad de género de la persona, porque el derecho a la identidad es un derecho humano y el derecho a la educación es otro derecho humano. Y entonces no pueden ir separados, no pueden, alguien una escuela no puede condicionar el derecho a la educación de una personita porque su identidad de género no sea no normativa, porque su identidad de género también es un derecho humano, es un derecho principal. Entonces, pues bueno, lo que hemos visto es que en algunas escuelas hay mucha resistencia a nombrar a la persona, a nombrar como lo piden, a tratarle con el género que lo pide, y que ponen justamente como pretexto el acta de nacimiento. Por fortuna en Jalisco, pues las personas pueden tener acceso a documentos de identidad de manera muy rápida, pero, no, eso no sucede en todos los estados de la República Mexicana. Entonces, eso es algo muy complicado porque entonces estamos, pues, digamos que limitando la escuela por la limitación institucional que existe para acceder a documentos de identidad. Ahora, hay familias que, por ejemplo, pues están tratando de esperar un poco más de tiempo para confirmar que ese es el camino correcto, ¿no? Que el reconocer la identidad de género de sus hijos es el camino correcto, pero la única forma de saber si la persona se siente cómoda o no en su vida siendo reconocida con un género, pues es que le reconozcan con ese género. Entonces, el hecho de que tengan esta imposibilidad de vivirse públicamente en la escuela con su género, pues no permite que justamente se pueda confirmar que eso es lo que le beneficia a la personita, ¿no? Entonces, bueno, tenemos también otros temas en las escuelas porque algunas veces la pregunta primera que nos dan en las escuelas es, ¿y a qué baño van a ir? Entonces, eso es algo muy complejo porque nos indica que justamente tenemos reforzado aquí en nuestro imaginario colectivo que las personas trans son diferentes, ¿no? Y que por ello requieren de espacios diferentes o educación diferente o baños diferentes. Y yo me asombra mucho esto porque pues es como pensar en una época, por ejemplo, en Estados Unidos, en la que en el sur de Estados Unidos, donde había una segregación racial y tenían como a las personas afrodescendientes se les hacía un baño en el exterior de las casas porque se pensaba que las personas afrodescendientes tenían enfermedades diferentes y podían contagiar a las personas, etcétera, etcétera. Eso es pues puro racismo, ¿no? En realidad no son dudas legítimas, pues es racismo. Y cuando las escuelas se preguntan a qué baño va a ir una persona trans, pues la verdad es que es pura transfobia, no, no son dudas, ¿no? Pues si hay dos tipos de baños, o sea, si desgraciadamente todavía tenemos que separar a las personas por género para acudir al baño, pues la respuesta es muy sencilla. Si es una niña trans, pues irá al baño de niñas, y si es un niño trans, pues irá al baño de niños. Ahora, por desgracia también los baños no son baños incluyentes, algo que hemos trabajado con escuelas en el caso de los chicos trans, los chicos adolescentes trans o personas no binarias transmasculinas.
acuden a un baño y en los baños no hay bote de basura, por ejemplo, ¿no? Y algunas personas transmasculinas, hombres trans, menstruan. Y entonces, pues, ¿cómo pueden desechar productos de higiene menstrual en un baño para hombres si no hay un bote de basura? O sea, es algo tan sencillo como un bote de basura, pero eso habla de que todavía no estamos pensando en las necesidades de nuestras poblaciones, ¿no? Por supuesto. Y fíjate, todo esto que comentas que pareciera algo como tan sencillo, ¿qué impacto genera, por ejemplo, la no aceptación de estas situaciones, ¿no? En las infancias trans? ¿Qué impacto hay inclusive cuando hay un rechazo familiar? Porque vemos que el hecho de que la familia acompañe, pues hace un pronóstico de 180 grados de diferente a cuando no hay esta aceptación, ¿no? Y que también se puede ver desde las instituciones escolares, desde las instituciones inclusive médicas, ¿no? Muchas veces también acuden los familiares con médicos que no tienen la capacitación, que ni siquiera conocen, no tienen la educación o la formación para orientar en estos aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué impactos ves tú a través el trabajo que se hace en estos acompañamientos cuando hay como todo este ejercicio de violencias, de culpas, de no aceptación, de retrocesos, porque a veces como que los papás y mamás avanzan unos pasitos y luego otra vez se regresan, ¿no? ¿Qué sucede en el sistema? Sí, bueno, pues hay estudios clínicos internacionales y sociales internacionales acerca del tema. Yo en el día a día no lo menciono mucho porque a mí me gusta enfocar más en otra cosa, pero sí me parece que es importante decir que las personas trans llegan a ser impactadas por un alto grado de depresión. Muchas veces hay suicidio, muchas veces hay, pues, con estos casos clínicos de depresión, de ansiedad, pues hay un efecto pues de no escolarización, con ello trabajos peligrosos, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera desmenuzar esto, o sea, desmenuzar el por qué. Porque muchas veces he escuchado decir, es que la población trans tiende a la depresión, a la ansiedad. No, la depresión trans no tiende a la depresión y a la ansiedad por naturaleza, no. Existen un conjunto de cosas que tienen que pasar que les llevan a estar en un estado de depresión y ansiedad. Imaginemos si en mi casa, que es el lugar seguro, a mí no se me reconoce mi experiencia de vida, no se me reconoce como persona, pues difícilmente yo voy a poder vincularme socialmente en otro espacio cuando si mi madre o mi padre no me pueden nombrar de una forma, ¿no? Imaginamos la construcción de seguridad, incluso de la construcción de un lenguaje y de emociones y de relaciones sociales, pues en un espacio que todos los días me dice que no soy lo que yo sé que soy, pues esto no me da herramientas para la vida. Esto lo que me hace es tener justamente estar triste y no solo estar triste, estar deprimida, no tener fe en la humanidad, ¿no? En el mundo, en mi familia, en mí. Y entonces empieza por la casa, empieza cuando yo no me puedo expresar como soy, cuando no tengo la confianza de hablar de mis miedos, de mis sueños, de mis inquietudes en mi propia casa, pues entonces no tengo un espacio primordial de escucha y de construcción de una personalidad libre, ¿no? De ahí el siguiente paso es, si yo en mi casa todos los días me dicen, no, tú no eres Tania y tú no eres una mujer y aquí no te puedes vestir más que de pantalones y llevar el cabello corto y no te puedes maquillar y no puedes ser tú, pues difícilmente yo podré llegar a mi escuela a hablar de quién soy yo, difícilmente yo podré defender quién soy frente a otras personas, porque mis figuras principales, que son mi madre y mi padre, no me están reconociendo y están negando quién soy.
Entonces, ¿con qué seguridad me presento yo ante la vida, ante el espacio educativo, por ejemplo, para decir esto es lo que yo soy? Entonces, si llega alguien en el espacio educativo y se burla de mí, o me molesta, o me agrede, ¿cuál va a ser el lugar seguro en donde yo voy a estar? Difícilmente voy a poder llegar y acercarme a mi familia para decir, mamá, papá, me están molestando en la escuela, o me tiraron mi lunch, o me rompieron mis cosas. ¿Por qué? Pues porque yo sé que en mi casa no me escuchan, o van a decir, sí, es que seguramente tú te comportas de esta manera, ¿no? Entonces, ni voy a poder comunicar yo como persona qué es lo que está sucediendo en la escuela, ni voy a tener las herramientas para poderme defender en la escuela. Si mi madre y mi padre no llegan a la escuela a representarme, a decir que yo tengo derecho a tener un nombre y a ser una mujer, pues entonces muy fácilmente la escuela, la maestra o el maestro va a decir, pues con todas las herramientas del mundo, ¿no? Y con toda la autorización de la familia, de decir, no, pues tú no eres Tania y tú no eres una mujer. Entonces, digamos que no es que la población trans por per se tenga estas situaciones, es que si no encuentras un mundo habitable ni en tu espacio familiar ni en tu espacio educativo, pues qué posibilidades le dejamos a las personas trans. Pues es una vida muy difícil, ¿no? Y por supuesto lo que decías, hay una diferencia estratosférica entre la vida de una persona que tiene en su casa al menos una persona que le reconozca. O sea, con una sola persona vemos un cambio enorme en cómo esta personita trans va a poder tener herramientas para enfrentar el mundo o no. Claro. Entonces, Tania, pues respetar la identidad de género desde la infancia permite que las niñas tengan un desarrollo más pleno, que cuenten con herramientas de asertividad, de autocuidado, como de validación de su autoestima. Por eso es que señalas esto que creo que es fundamental. No es porque se viva nada más la depresión como tal, sino es el entorno, ¿sí? El sistema, tanto familiar como o sea, ahora sí que el microsistema, el exosistema y el macrosistema desde el modelo ecológico, de cierta forma tiene que influir para que haya este cuidado y para que también exista esta aceptación de la persona, ¿sí? Decimos. Yo he visto, te puedo decir que he visto crecer niñas y niños, niñes, eh, no sé, que les conocí cuando tenían 5 años, hoy tienen 9 años, y pues absolutamente no tienen ningún problema de ningún tipo, ¿no? No tienen ni ansiedad ni depresión, siempre y cuando tengan una familia sólida que les acompaña, les representa, les defiende, les busca espacios seguros para su crecimiento, les busca otras personitas trans para convivir. Eso es muy, muy importante. Si una persona trans ve o convive con otras personas trans, esto le ayuda muchísimo en saber que no están solas en el mundo, que no son las únicas personas y que también se pueden compartir formas en las que enfrentan su día a día de manera satisfactoria. Claro. Oye, Tania, y un poco hablando ya desde esa visión también del macrosistema, ¿cuál sería como la responsabilidad del Estado al reconocer, ¿no? La identidad de género de las infancias y adolescencias? ¿Cuál sería? Pues mira, el tema es que el Estado o los estados son responsables de proteger a sus ciudadanas y ciudadanos y a pues, las personas que nacen en sus estados. Y la primera manera de proteger a la persona es dándoles un documento de identidad. El documento de identidad es como se aterriza la posibilidad de acceder a más derechos, a la educación, a la salud, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado es muy interesante porque el Estado y la sociedad nos equivocamos cuando impusimos un género diferente al que vive la persona. Y si el Estado se equivocó en ese momento, es responsabilidad del Estado cambiar esa equivocación y darle un documento a la persona que realmente refleja su identidad
para que esa persona no tenga ningún problema en acceder a otros derechos. Entonces, si los estados o el estado tiene la posibilidad ya de tener un procedimiento para reconocer la identidad de género de la persona y este procedimiento pues se apega a derechos humanos, es decir, que debe ser rápido, debe ser no costoso, no patologizante, debe recaer en que la persona es quien dice cuál es su género, no se piden dictámenes psicológicos ni psiquiátricos ni nada más, ¿no? Más que el consentimiento informado de la persona. Si se tiene este procedimiento, también es importante tener procedimientos para adecuar los demás documentos de identidad a esta misma identidad. Entonces, pasaporte, cartilla de vacunación, seguridad social, certificados de estudio, todo esto debería de hacerse de la misma forma rápida y expedita. Algo que tiene Jalisco que es maravilloso es que la corrección se hace en el acta, en la primera acta, si eres originaria de Jalisco, ¿no? Se hace la corrección ahí y entonces todos los demás, es como un sistema que modifica todos los demás documentaciones de identidad y eso está fantástico. Desgraciadamente en otros estados de la República Mexicana eso no sucede, hay que ir primero con la SEP, luego con el ISSSTE, luego, o con el IMSS y luego con, así, ¿no? Como ir paso por paso con RENAPO, etcétera. Pero entonces el estado tendría que tener como mecanismos fáciles, sencillos, expeditos, para poder adecuar los documentos de identidad, pero además debería de asegurar el bienestar también de las personas trans. Si tenemos discursos, por ejemplo, transfóbicos desde personas que se dedican a la política, pues con eso se animan a acciones transfóbicas también. Entonces, el Estado también debería de limitar esta agresión que se hace de muchas maneras hacia las personas trans. Necesitamos trabajar mucho en eso. Muy bien, Tania. Tania, pues a ver, un poco hablando de tu asociación, donde eres fundadora y directora, la Asociación para las Infancias Transgénero. Platícanos un poco de tu asociación, cómo trabajan, cómo fomentan este acompañamiento para las familias y también para las infancias trans. Pues la asociación tiene un fundamento de derecho, yo soy abogada, entonces básicamente lo que nos interesaba primero era que pudiéramos tener acceso a derechos. Entonces, desde la asociación, además de hacer incidencia para cambiar las leyes o para abrir política pública en favor de las infancias trans, también trabajamos con nuestras poblaciones dándoles a conocer sus derechos. O sea, es tan importante que haya leyes como que las personas que son destinatarias de esas leyes sepan que son sus derechos y cómo utilizar las leyes en su favor. Entonces, nos interesa muchísimo que niñas, niños, niñas y adolescentes trans conozcan sus derechos, que sepan que los pueden hacer valer, que las familias conozcan cómo defender los derechos de las infancias trans, nos parece elemental. Entonces trabajamos, les damos asesoría jurídica, pero además siempre estamos haciendo campañas de conocimiento de derechos para casi siempre madres, porque hay pocos padres, pero bueno, familias y personas trans de todas las edades. Por otro lado, nos interesa muchísimo que se genere una comunidad. Durante mucho tiempo las personas trans prácticamente pasaban su juventud o su infancia en soledad y quizá ya en algún punto en la edad adulta conocían a otras personas trans, pero pasaban esta vida muy alejadas de otras personas trans y eso pues no es algo positivo para la persona. Entonces, lo que queremos y lo que promovemos es la convivencia entre personas trans de distintas edades y también que conozcan, o sea, que sea intergeneracional. Es decir, que las infancias trans puedan platicar con personas adultas mayores trans, ¿no? Porque es una forma incluso de aprender y de sanarse, de sanarnos unas a otras. Que las familias también formen parte de una comunidad de familias, que conozcan a más personas trans, a más familias trans,
porque entonces lo que permitimos es un sentido de pertenencia. No se sienten como y no se viven en soledad o en aislamiento, sino saben que tienen personas con quienes pueden compartir ciertas cosas y entonces eso da pertenencia y pues ganas de seguir como en este mundo, ¿no? Eso es algo muy importante. Y por otro lado, trabajamos con las escuelas. Eh, hemos generado un protocolo de educación para escuelas que tienen casos de niñas, niños y adolescentes trans y pues capacitamos personal docente, maestras, maestros y a veces damos talleres también a alumnas y alumnos para conocimiento del tema. Y ya. Excelente, pues de una forma muy integral, multidisciplinaria y bueno, qué interesante, Tania. ¿Dónde te pueden localizar? Porque pues este proyecto lo ven personas tanto de educadores en sexualidad, terapeutas, terapeutas sexuales, pero también lo ven médicos, personal de salud y educadores, ¿no? Entonces, creo que es muy valioso que pudieras brindarnos esta información para padres y madres de familia también que puedan ver este Sí, proyecto. pues procuramos tener toda nuestra información en redes sociales, pero en nuestra página de internet también. O sea, si ustedes entran a nuestra página de internet, que es www.infanciastrans.org, ahí pueden acceder a una biblioteca bastante nutrida de cosas, de documentos, desde cuentos infantiles hasta pues, documentos como mucho más complejos de derechos y de acompañamiento y demás. Y ahí tenemos entradas de blog y tenemos varios formularios en donde nos pueden decir qué es lo que necesitan. Digamos que si quieren acompañamiento escolar o acompañamiento legal, dependiendo qué es lo que quieran, nos escriben ahí en el formulario y llega directamente a nuestro correo electrónico y les vamos atendiendo poco a poco, téngannos paciencia. Hemos tenido mucha demanda, gracias, por fortuna, gracias a los avances que ha habido en los últimos 3 años, pero no tenemos tanta capacidad de personal, pero les atendemos a todas las personas. Mi correo electrónico es tania@infanciastrans.org. No importa el estado de la República en el que estés, te podemos acompañar, solo con paciencia, por favor. Ay, muchas gracias, Tania. Tania, pues vamos cerrando este tema y bueno, ya hablé con la profesional Tania, pero quiero hablar también con la mamá Tania y me gustaría que cerráramos con un mensaje que pudieras dar a mamás y papás que están ahorita cuestionándose, que tienen temores, que se viven a veces en la culpa, que avanzan 2 pasitos y se regresan de pronto 3, ¿no? Y que hay todas estas inquietudes. ¿Qué les pudieras decir desde esta parte ahora sí que de corazón a corazón? Pues de corazón a corazón yo les digo que no hay nada mejor que puedan hacer que apoyar a sus hijas, hijos, hijes. Eh, de verdad es el camino, les van a ver ir creciendo y conforme pase el tiempo verán sus sonrisas, que comienzan a bailar de nuevo, a hacer cosas que solían hacer cuando eran más peques y a vivir esta vida con disfrute y con gusto. Y que ese es el camino, que no lo hagan desde la culpa no nos ayuda a tomar buenas decisiones, háganlo desde la información. Hay mucha información hoy en día, fidedigna, certera, que les puede ir orientando, que sepan que lo que están haciendo es correcto, que no hay nada que curar, que no hay nada que modificar y que al contrario, el respetar a tu hija, a tu hijo, respaldarle, lo que va a hacer es permitirle que crezca como una persona completa, sólida, con sueños y con ganas de vivir en este mundo. Y eso es lo que queremos como familias. Pues que la culpa a veces no nos permite disfrutar el camino. Hazlo sin culpa porque tú no tienes ninguna culpa de absolutamente nada. Lo que está mal no es tu hija o tu hijo, tu hija o tu hija está perfectamente. Lo que está mal es lo que como sociedad habíamos hecho en contra de las personas trans. Y es ahí donde tenemos que accionar. Familias, si quieres cambiar algo, cambia el mundo junto con nosotros, porque hay mucho que cambiar en el mundo, no en nuestros hijos.
Muchísimas gracias, Tania. Pues qué importante mensaje y bueno, yo te agradezco infinitamente y agradezco esta experiencia de vida que te ha llevado también a hacer esta labor de servicio, a generar esta comunidad, esta conciencia y me alegro de que este mundo esté teniendo personas tan valiosas como tú que también están aportando cada quien desde diferentes puntos y te agradezco esta valiosa entrevista que creo que va a ser de muchísima utilidad para muchas personas. ¿Eh? Muchas gracias. Gracias por tu tiempo y tu interés y mando besos. Gracias. Claro que sí. Espero darte el abrazo pronto. No se olviden de vernos. Cada miércoles se estrena un converso nuevo. El canal de YouTube es Claudia Hernández Madrigal. Y cada jueves a la 1, converso en vivo, en radio por internet, también hablando de salud, de sexualidad, con expertos, en distintas temáticas de educación también, a la 1 de la tarde. Y ahí nos vemos a través de mi fanpage, que es Converso. Muchas gracias, Tania. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.